Don Eulogio Carranza vivía solo desde hacía tanto tiempo que su voz ya no recordaba el eco de otra distinta. Su rancho, pequeño y viejo, estaba encajado entre los cerros bajos del sur de Oaxaca, donde el polvo se cuela por las grietas de las puertas y los grillos cantan hasta que el sol los acuchilla. Era un hombre callado, curtido por el sol y los años, con las manos grandes como palas de labranza y los huesos cansados de tanto agacharse ante la tierra. Nadie sabía con exactitud cuántos años tenía, ni porque nunca se le conoció mujer ni hijos. Algunos decían que hablaba con los árboles. Otros, que en sus tiempos mozos había visto cosas que lo dejaron con la mirada ida y el alma callada. Lo único cierto era que Eulogio vivía de su parcela, y que esa tierra seca, honda, ingrata, le había dado maíz suficiente para sobrevivir, incluso cuando el cielo le cerraba las nubes al resto. Ese año, la sequía había sido particularmente cruel. Los ríos se achicaban como venas cansadas y las hojas de los árboles se caían antes de tiempo. Los campesinos se quejaban, algunos rezaban, otros ya estaban vendiendo sus terrenos. Pero el maizal de Eulogio crecía. Y no solo crecía, sino que reverdecía como si bajo sus raíces corriera una corriente de agua bendita. Las plantas estaban altas, derechas, con hojas gruesas y mazorcas prometedoras. Era imposible no notarlo. Los vecinos empezaron a susurrar, como suele hacerse en los pueblos pequeños donde la suerte es sospechosa. Eulogio no decía nada. Solo cuidaba sus cultivos con el respeto de quien sabe que todo lo que da la tierra, también puede ser quitado sin aviso. Aquella noche, el calor era espeso como un trapo húmedo. La luna colgaba en lo alto del cielo, enorme y redonda, como si estuviera vigilando la llanura con un solo ojo pálido. Eulogio se levantó de su hamaca cuando escuchó un crujido que no era del viento ni de los insectos. Era un sonido lento, repetido, como si alguien estuviera caminando entre los surcos, empujando las hojas con cuidado. Tomó su linterna, se calzó las botas, y salió sin pensarlo demasiado. Las estrellas parecían haberse escondido detrás de una neblina baja, y el aire, en lugar de refrescar, olía a tierra mojada sin haber llovido. El maizal lo recibió como siempre, callado y denso. Pero aquella noche había algo distinto, una quietud antinatural que no parecía del todo vacía, sino expectante. Eulogio avanzó entre las plantas altas, apartándolas con el dorso del brazo. Fue entonces cuando lo escuchó, una voz. No era una voz clara, ni pronunciaba palabras, pero era una voz. Era un canto apenas audible, algo entre el murmullo y el lamento, femenino, susurrado con una cadencia antigua, como si el viento lo arrastrara desde muy lejos o desde demasiado cerca. Y entonces, la vio. Entre los surcos más profundos del maizal, iluminada por la luna y la linterna temblorosa de Eulogio, una figura femenina se movía con lentitud. Estaba desnuda, pero su piel no era piel, sino una capa opaca de sangre seca que parecía haberse adherido como una segunda piel oscura, agrietada, por momentos brillante. Su cuerpo se contorsionaba en una danza antigua, lenta y dolorosa, girando sobre sí misma con los brazos extendidos, los dedos largos y torcidos como ramas secas. El cabello negro y húmedo le cubría el rostro por completo, cayéndole sobre el pecho como una cortina viva. No parecía notar la presencia de Eulogio, o quizás la notaba, y la ignoraba deliberadamente. Él tragó saliva. El aire le supo a hierro. Dio un paso adelante, apenas un susurro de movimiento, y murmuró con voz trémula. «Señora». La figura se detuvo en seco. El canto cesó. La cabeza se ladeó con una lentitud que dolía, como si se quebrara al girar. Eulogio no vio rostro. Solo sombra bajo el cabello. Sombra y silencio. Entonces, sin más, la figura desapareció. No huyó. No se desvaneció con ruido. Simplemente dejó de estar. Como si nunca hubiera existido. Como si la tierra misma la hubiera tragado entre las raíces retorcidas de las milpas. El canto no volvió. El viento no sopló. Solo el maizal, intacto y oscuro, meciéndose apenas como si acabara de despertar de un sueño muy largo. Eulogio se quedó inmóvil unos segundos más, los ojos abiertos como platos, el corazón retumbando en su pecho como un tambor maldito. Luego, sin decir palabra, se volvió y regresó a su casa,
con la linterna ya apagada y los pies cubiertos de polvo. Esa noche no durmió. O si durmió, fue atrapado en una duermevela sin descanso, donde el crujido de los tallos lo seguía incluso con los ojos cerrados. Y en medio de esa negrura densa y sin luna, escuchó, muy claramente, la risa de una mujer. No era un sonido alegre, ni burlón. Era una risa hueca, lejana, como si viniera desde dentro de la tierra. Una risa que no se detuvo. Una risa que aún escucharía muchas noches más. El amanecer llegó sin gloria. La luz se deslizaba entre las montañas como un manto pálido, sin calor ni fuerza, y cuando tocó la parcela de don Eulogio, lo hizo con una timidez extraña, como si el propio sol sospechara que allí, entre esas milpas, algo antinatural se estaba gestando. El viejo salió temprano, aún con la vela derretida de la noche anterior en el bolsillo y las sienes húmedas de un sudor que no venía del calor, sino de algo más hondo, más visceral. Avanzó hacia el maizal con la torpeza del insomne y los huesos temblorosos, pero al llegar a los primeros surcos, se detuvo en seco. Un hedor indescriptible lo envolvió, denso, podrido, pegajoso como miel negra. No era el olor común de la tierra húmeda, ni siquiera el del estiércol fermentado. Era un tufo que traía consigo la pestilencia de la descomposición, de lo muerto y lo vivo al mismo tiempo, como si cada tallo exhalara un aliento enfermo y antiguo. Lo que vio lo dejó sin palabras. La cosecha, la misma que, días antes, había crecido con una fuerza casi milagrosa, estaba ahora convertida en un espectáculo grotesco. Las hojas se habían ennegrecido, secas y quebradizas, pero aún colgaban de los tallos como piel marchita. Las mazorcas, cuando se atrevió a abrir una, supuraban un líquido espeso, amarillento, del que emergían gusanos blancos, gordos, palpitantes, que se retorcían con lentitud, alimentándose de lo que quedaba de vida dentro del grano. Algunas parecían tener rostros diminutos formados por la podredumbre, muecas deformes que solo se insinuaban al ojo, pero que bastaban para revolverle el estómago. La tierra, siempre firme bajo sus pies, se sentía ahora esponjosa, como si escondiera cosas que no debían estar allí. Eulogio sintió que pisaba carne más que barro. Se persignó con torpeza, pero ni siquiera ese gesto le trajo consuelo. El horror que presenciaba no podía deberse al clima, ni a las plagas, ni siquiera a la mala suerte. Esto era otra cosa. Y en su fuero más íntimo, lo supo. Sabía que lo que había visto la noche anterior no había sido un sueño ni una alucinación provocada por la soledad. La mujer cubierta de sangre, su danza cadenciosa, el canto sin palabras, la súbita desaparición, todo había sido real. Y ahora, las entrañas del campo lo confirmaban. Esa misma tarde bajó al pueblo, con la espalda encorvada y el rostro cubierto por el ala del sombrero, como si la vergüenza y el miedo fueran cosas que pudieran esconderse del todo. En la tienda de don Apolonio, entre cervezas tibias, tabaco barato y miradas que evitaban la suya, el viejo habló. No mucho. No hacía falta. Bastó con que dijera lo que había pasado para que las voces, antes distraídas y ajenas, se apagaran una a una. Un anciano de manos deformadas por la artritis murmuró una palabra casi olvidada, la bruja del maizal. Don Apolonio, más serio que nunca, asintió lentamente y le explicó lo que no se decía en voz alta desde hacía generaciones. Que en los tiempos antiguos, cuando alguien cultivaba más de lo que la tierra le permitía, cuando la abundancia llegaba sin haber sido pedida con respeto, algo venía. Algo que no toleraba la soberbia, ni la ingratitud, ni la ganancia sin tributo. Se decía que era mujer, o lo había sido. Que su cuerpo estaba hecho de tierra ensangrentada y su voz era el eco de los rezos olvidados por los campesinos modernos. Que aparecía danzando entre las milpas más verdes, y que cuando se acercaba, ya no había cosecha que salvara al dueño de la tierra. La historia era vieja. Tan vieja como los caminos de polvo y los cerros sin nombre. Pero ahí estaba de nuevo, repitiéndose. Eulogio escuchó sin interrumpir. No preguntó qué debía hacer. En su interior, ya lo sabía. Esa noche, mientras el cielo se teñía de cobre y los grillos callaban uno por uno como si alguien los silenciara con un dedo húmedo, el viejo preparó su ofrenda. Tomó una vela blanca, la misma que su madre usaba para espantar malos espíritus cuando él era niño, y consiguió un gallo negro, joven,
de plumas brillantes y ojos como cuentas de obsidiana. Lo ató con una cuerda y se lo colgó al hombro. El animal no se resistía. Solo lo miraba en silencio, como si también supiera lo que venía. Cuando la luna volvió a trepar el cielo como una diosa pálida, Eulogio cruzó su campo podrido. Las milpas, negras y temblorosas, parecían inclinarse a su paso, y el viento lo hacía sin sonido. Se detuvo en el claro donde la había visto por primera vez. Encendió la vela. Depositó al gallo sobre la tierra. Murmuró algo, sin saber si era oración, ruego o simple desesperación. El silencio era total. Y entonces, lo sintió. Primero fue el temblor leve en el suelo, como si algo debajo de la tierra se moviera, se arrastrara, tomara forma. Luego, el gemido. Lento, húmedo, largo, como un llanto que no encuentra consuelo. Y luego, la figura. Ella. Estaba más cerca que la primera vez. Mucho más. Apenas unos pasos. Ya no avanzaba, se balanceaba de un lado a otro, como si sus huesos no pudieran sostenerla, como si el propio acto de existir fuera un tormento que debía soportar en silencio. La sangre seguía cubriéndola, pero ya no era seca. Chorreaba, goteaba desde su vientre hasta sus pies, tiñendo la tierra podrida con hilos oscuros. El cabello, aún más largo, se le pegaba al cuerpo como algas muertas. Y entonces, como obedeciendo a una orden antigua, alzó la cabeza. El cabello cayó hacia los costados. La vela titiló. El gallo emitió un chillido débil. Y Eulogio vio. Vio su propio rostro, pero distorsionado. Arrugado más allá de la edad, con la piel cuarteada como la tierra agrietada del campo, los ojos vacíos, sin brillo ni vida, la boca torcida en una sonrisa monstruosa, como si la carne misma no supiera cómo acomodarse en una expresión humana. Era su cara, sí, pero condenada, muerta, de vuelta del infierno. Y mientras él temblaba, sin poder apartar la mirada, la vela se apagó. Y la oscuridad, al fin, lo envolvió por completo. La oscuridad se cerró sobre don Eulogio como una boca sin fondo, tibia y húmeda, que respiraba junto a él. Y aunque sus ojos no veían ya nada, aunque la vela se hubiera extinguido y la figura de la mujer desapareciera como humo en el viento, algo dentro de él, una fibra enterrada muy hondo, una cuerda que había permanecido tensa por años, se rompió sin hacer ruido. No fue un grito ni un colapso repentino, sino una rendición lenta, como la madera vieja que cede al peso de los años. Allí, entre los surcos ennegrecidos de su maizal maldito, Eulogio dejó de ser del todo él. Primero vinieron los movimientos. Lentos, torpes al principio, como quien imita sin entender. Sus pies, antes firmes y arraigados a la tierra, comenzaron a girar en el mismo compás que la mujer sangrante. Sus brazos se alzaron con la cadencia de un sueño húmedo, y su cabeza, ladeada como la de una marioneta rota, marcaba un ritmo ajeno, ancestral, que no era de este mundo. No pensaba. No recordaba. Solo danzaba. Como ella. Con ella. Alrededor de un fuego invisible que crepitaba dentro del corazón de la tierra, bajo las raíces, entre las larvas, entre los huesos. Bailó hasta que la sangre de la mujer se mezcló con el sudor de su frente. Bailó hasta que sus rodillas crujieron como ramas secas y su aliento se hizo vapor frío en la boca. Bailó hasta que sus pies dejaron de rozar el suelo, y comenzó a flotar, apenas unos centímetros, apenas lo suficiente. Porque ya no era un hombre del todo. Ya no era cuerpo. Era gesto, era eco, era parte del ritual. Días después, los vecinos del pueblo comenzaron a notar su ausencia. No era raro que Eulogio se aislara, pero esta vez no respondía a los gritos ni se veían luces en su rancho. Un par de hombres subieron a buscarlo. No hallaron al viejo. Tampoco encontraron huellas recientes ni señales de lucha. Solo su sombrero, perfectamente colocado sobre un tallo podrido de maíz, como una señal, como una advertencia. Nadie se atrevió a entrar más allá. Las plantas parecían respirar. Y el aire olía a sangre vieja. Pasaron los meses. El terreno quedó abandonado por un tiempo. Nadie lo reclamaba, nadie lo cuidaba,
Y sin embargo, algo extraordinario ocurrió, la tierra comenzó a reverdecer. Primero fue una franja pequeña, luego otra. Y cuando la sequía volvió a apretar al resto de la región, aquella parcela florecía con una fuerza imposible. El maíz volvió a alzarse como lanzas doradas, más grueso, más alto, más fértil que nunca. Se decía que era una bendición. O eso querían creer. Un hombre joven, venido de fuera, compró el terreno. No conocía a Eulogio ni le interesaban las historias. Trabajó la tierra con entusiasmo, agradecido por la generosidad del campo. Le fue bien. Muy bien. Pero no preguntaba por qué. Y cuando algunos intentaban advertirle de la leyenda, él reía con desprecio y cambiaba de tema. Las noches volvieron a llenarse de ruidos. Primero leves, como susurros. Luego cantos. Un murmullo femenino que se colaba entre las hojas del maizal, más dulce que el viento, más firme que el silencio. Algunos lo escucharon. Otros fingieron no hacerlo. Pero todos sin excepción, comenzaron a notar algo más. La risa no era burlona, ni cruel. Era alegre, tranquila, como la de una mujer satisfecha. Nadie se acercó de nuevo al maizal por la noche. Nadie volvió a ofrecerle nada a esa tierra fértil. Pero todos sabían, aunque lo callaran, que ese campo ya no pertenecía a los vivos. Que algo se alimentaba allí, con cada mazorca, con cada raíz. Y que mientras alguien cosechara sin tributo, ella bailaría para siempre. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.